obligado a elevar una recomendación al señor presidente en el sentido de extender la fase 3 por 2 semanas. La distribución comunitaria, la situación regional, el índice de transmisibilidad que ha sido elevado y también el aumento de los requerimientos de las demandas hospitalarias por causas ajenas al COVID, son todos los elementos que hemos tenido en cuenta para elevar esta recomendación al señor presidente. Nosotros somos una población que aún no tiene la inmunidad, precisamente porque hemos logrado controlar la velocidad de los contagios. Naturalmente seguiremos evaluando y veremos cómo se van comportando los indicadores. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre. Hoy vamos a hablar de esta tercera fase que se extiende. Hay una cantidad importante de rubros que no van a poder incluirse ya en este proceso y de hecho presentan sus quejas de manera oficial. Todos los detalles de lo que dijo el ministro y de las recomendaciones dadas hoy en 24 horas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Mercedes. Un saludo a toda la audiencia. Y esta noche, por supuesto, también vamos a hablar de un presunto violador serial. Procedimos a la detención del presunto autor de muchos hechos de abuso sexual, coacción sexual. Existen varias denuncias, tengo entendido. Víctor, ¿qué puedes decir con respecto a estas denuncias en tu contra? Voy a hablar con la ley, nada más. Voy a hablar con ellos, con la fiscalía. ¿Acaso sacaron a estas jóvenes que formaban parte de tu supuesto grupo? Sí. ¿Qué puedes decir al respecto? Permiso. Sí, hay menores de edad, 14, 15 años. Las primeras víctimas ya son mayores de edad y ahora recién tienen ese impulso de poder contar o de poder liberarse realmente. Tenemos boleta de extracción de dinero, tenemos chip de celulares, su teléfono celular, un disco duro portátil donde hay mucha fotografía. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos novedades importantes en cuanto a los departamentos afectados por el COVID-19. Antes les contamos la tabla actualizada de los números en nuestro país. 1.422 contagiados y confirmados, son 13 los fallecidos y 926 los recuperados. Una cifra también que va en aumento. Y mucha atención con la actualización del Ministerio de Salud que se da a conocer desde este mediodía. ¿Cuáles son las zonas en donde aumenta la cantidad de casos confirmados? Asunción cuenta con 6 casos activos actualmente, un caso nuevo registrado en las últimas horas. Atención, departamento de Concepción, 21 casos activos, suman 6 en la fecha, 21 es el total de casos hasta el momento. San Pedro se mantiene en un caso activo en este momento. Siguiente grupo de departamentos, atención, departamento de Cordillera, porque aquí también se confirma un nuevo caso. Esto corresponde a una ciudad de este departamento. Con esto la cifra de casos activos se eleva a 2 en este departamento. Siguiente departamento, Guairá, se mantiene en 0. Caguazú, 32 casos activos en este momento. Hay también recuperados en este departamento, que en esta ocasión suma 3 casos nuevos, según el reporte del Ministerio de Salud. Vamos al siguiente grupo de departamentos para contarles también lo que ocurre en otras zonas del país. Cazapá sigue con 0 casos confirmados, Itapúa también con 0 casos confirmados. Y atención, departamento de Misiones vuelve a registrar casos activos.
7 casos confirmados. Se trata de 7 efectivos militares que se encuentran en aislamiento en este momento. Se busca el nexo correspondiente a estos efectivos, a estos uniformados. Siguiente grupo de departamentos para contarles lo que pasa en la zona de Paraguarí. Paraguarí hoy suma 2 casos nuevos, pero en contrapartida tiene 6 recuperados respecto a la cifra de ayer, así que es una información también muy alentadora. Seguimos con Alto Paraná, que tiene 39 casos activos en este momento, un caso más en la cárcel de Ciudad del Este, y en cuanto a los recuperados también suma un nuevo caso. Siguiente departamento, Central. 52 casos activos y mucha atención con las ciudades que registran casos confirmados en la fecha. Se suman casos en Limpio, Fernando de la Mora, Lambaré y Villa Elisa. Y también se suma una persona recuperada de COVID-19, así que atención en estas ciudades. Siguiente grupo de departamentos, para contarles también lo que pasa en Ñembucú, 0 casos confirmados actualmente. Amambay llega a 7 casos confirmados, casos activos. En este momento, Canineyú, 0 casos activos en este momento. Y siguiente grupo de departamentos, con esto finalizamos este recuento. Vamos hasta el Chaco paraguayo. Ahí figura Presidente Hayes con 1 caso activo, Alto Paraguay con 0 casos activos y Boquerón. Boquerón suma hoy un nuevo caso, pero está en albergue, por eso es que se considera 0 casos activos en el departamento, en la comunidad en este momento, Mercedes. Muy bien, muchas gracias. Y hablando de casos activos, que es lo que pasa en Ciudad del Este, en la penitenciaría, una situación que preocupa y genera una tensión, hay conflictos, nos cuenta todos los detalles Luis Gavilán, quien trabaja en vivo y en directo desde este punto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Mercedes. Un saludo para los compañeros y los televidentes de 24 horas. Estamos apostados frente a la cárcel regional de Ciudad del Este, donde en estos momentos se desarrolla una importante reunión con las autoridades penitenciarias, policiales y sanitarias. Los reos a las 16:45 aproximadamente de hoy iniciaron una protesta desde sus celdas en los distintos pabellones porque quieren que se realicen las pruebas de COVID-19 a todos los internos. Materialmente imposible. Tenemos 1.200 actualmente que están aquí, lógicamente hacinados, y es un peligro que esto desborde evidentemente, pero para la cartera de salud materialmente es muy difícil realizar a todos de una vez la prueba de COVID-19, es decir, el hisopado. Ahora bien, son 60 los que fueron desde un principio separados porque de alguna u otra forma tuvieron contacto directo con los 3 casos positivos, 2 reos y un guardia penitenciario de este establecimiento aquí en Ciudad del Este. Esas 60 personas que están, entre comillas, aisladas dentro de este local penitenciario, sí van a ser, en principio, sometidas a la prueba. Pero ellos no querían saber absolutamente nada de esta situación. Estuvieron a punto de amotinarse, llegó la policía, intervino de inmediato y no pasó a mayores hasta que finalmente han llegado las autoridades sanitarias y se está llevando a cabo ya más de 1 hora, tenemos entendido, esta reunión en el interior del penal de Ciudad del Este. Vamos a hacer un recorrido para mostrar justamente cómo está esta zona totalmente dividida en perímetros. Hay una tanqueta porque recuerden, compañeros, de que los militares están custodiando hace bastante tiempo, no solamente ahora cuando empezó todo esto, las cárceles a nivel país, y de hecho que Ciudad del Este no es la excepción. Diría yo una tensa calma. Vamos a acercarnos justamente al acceso principal porque hace rato podíamos escuchar el murmullo, el griterío de los reos que están aquí en el interior. Les reitero, compañeros, esta cárcel tiene capacidad para 300 personas. Hoy día son más de 1.100 reos, llegando prácticamente a 1.200. Es la sumatoria total. Evidentemente hay hacinamiento. Tensa calma. Podemos acercarnos con nuestro compañero Bernardo para observar un poco el movimiento. Aparentemente fueron hasta la zona de pabellones, porque aquí en la zona de acceso al penal no se puede divisar como teníamos anteriormente en imágenes, justamente presencia de autoridades.
lo que probablemente es un indicador de que están en plena negociación, por así decirlo, compañeros, con los reos aquí de la cárcel de Ciudad del Este. Reiteramos, esto estuvo a punto de salirse de control, llegó en el momento preciso la policía, porque actuar rápido para la policía no es drama aquí con el tema de la cárcel. Ustedes verán que a un paso está la dirección policial del 10º Departamento del Alto Paraná, donde también está la base antimotines y del Grupo Especial de Operaciones GEO. Así es que oportunamente ellos llegaron, ingresaron y esto no se desbordó. Vamos a aguardar aquí muy pacientemente la salida de las autoridades, tanto sanitarias, policiales y penitenciarias, a ver quién es el vocero para conocer un poco detalles. Reiteramos, son 3 los casos positivos de COVID, 60 que se van a hacer en teoría y que es materialmente posible, pero decíamos al inicio de este enlace, el pedido es materialmente muy pero muy difícil, gradualmente hasta podría ser, porque hoy incluso se habla de que estamos justitos con el tema de los insumos para la práctica de COVID. Cuando estábamos aquí aguardando, antes de que incluso llegaran las autoridades para esta reunión que se lleva a cabo, hablamos con uno de los reos, él contactó con uno de los colegas, se hizo una videollamada, vamos a escuchar un poco lo que decía, no quiso identificarse y tampoco mostrar el pabellón desde donde llamaba, porque evidentemente esto está prohibido, ellos no pueden tener un celular, pero en la práctica es totalmente distinto, así es que vamos a escuchar un poco el pedido que él hacía en representación de sus compañeros aquí del penal. Hasta que no nos hagan a todas las pruebas, no vamos a suspender nuestra medida, acá vamos a permanecer hasta que nos hagan caso el Ministerio Público y la gente de los derechos humanos. ¿Ya hay algunos enfermos ahí, amigo? Sí, hay muchos con fiebre acá, amigo. ¿En tu pabellón? Sí, en otros pabellones, en todos los pabellones están con fiebre, con gente hace fama. Hay personas que ya no huelen más. ¿Podés mostrar tu pabellón? ¿Podés mostrarnos tu pabellón? Sí. Y acá en Ciudad del Este, casi si te muestro este pabellón, igual que te muestro todos los pabellones que están acá. No, y podemos ver tu pabellón para que nosotros podamos mostrarle también a la ciudadanía. ¿Cómo? Podemos mostrarnos tu pabellón y así le mostramos también a la ciudadanía. Bueno, enseguida le vamos a mostrar un video entonces. Si ustedes nos pueden ayudar, porque acá nadie, por ejemplo, en nuestro pabellón, acá casi a nadie no se le hace todavía la prueba. Ya, dale. ¿Y vos sos integrante de alguna facción ahí? ¿O sos de qué pabellón? No soy ningún integrante de ninguna facción, señora. Pero vos te digo una cosa, la mafia es muy grande. Y si es que empiezan a morir gente de la mafia, ahí sí que la cosa se va a empeorar. Toda la gente que está afuera, viste que los guardias son los culpables de entrar acá al COI. Y entonces si es que muere nuestra familia, va a morir también la familia de ellos. Esa es la medida que vamos a tomar, señora. ¿Y la prueba le tienen que hacer esta noche? Esta noche y lo más pronto posible. ¿Vos podés decirnos tu nombre o dejamos así nomás? Así nomás dejamos, señora. Sin nombre. Bueno, expresiones del reo que hacía el pedido en nombre de todos sus compañeros del penal de Ciudad del Este. Estas imágenes que pueden observar ahora en vivo, compañeros, corresponden a la del director de la 10ª Región Sanitaria, el doctor Hugo Kunzle. También podemos ver al doctor Federico Schwerdel, que es el director de del hospital de referencia en el Alto Paraná, el hospital regional. También vemos al neumólogo, que es justamente el especialista que está trabajando muy de cerca con este tema de la pandemia aquí en el este del país, el doctor Carlos Pallarolas. Luis. Aparentemente ya en la recta final la reunión, así es que muy importante sería escucharlos a ver qué es lo que finalmente se va a realizar aquí en la cárcel, puntualmente en la cárcel de Ciudad del Este, donde se dieron a conocer, o se dio a conocer en realidad, estos 3 casos que indudablemente preocupan. Los familiares están encendidos también, ellos no pueden acercarse. Esto está totalmente custodiado por los militares
de la infantería, si es que los familiares no van a poder venir aquí definitivamente, compañeros, y nos ponemos también en el lugar de esa gente por la situación que se da. Si en los albergues el contagio fue masivo, estaban todos juntos, imagínense lo que esto puede llegar a ser, una verdadera bomba de tiempo. Bueno, sobre el tema de la cárcel de Ciudad del Este, varias cosas, varios puntos interesantes se expusieron esta mañana. Las autoridades de salud decían algo muy positivo, es que la población se haya dividido en cuadrillas. Por eso es que en lugar de estar expuestas 300 personas a 2 enfermos, están solamente 60, porque la cuadrilla integrante de este grupo que fue aislado y separado es la cuadrilla que se encuentra en riesgo. Por un lado, algo positivo, pero algo negativo es que los casos van en aumento, ya son 3, ayer eran nada más que 2, así que vamos a ver si hoy anuncian nuevas medidas, Luis. Bueno, ahí está el operativo de... ¿Qué pasó con estos 2 casos positivos ayer y hoy un tercero? ¿Ellos siguen todavía como parte de los reclusos o ellos fueron trasladados a otro punto? En realidad son 2 guardias penitenciarios y un recluso. El recluso, por supuesto, está adentro y los 2 guardias, cada uno en aislamiento de sus casas. El recluso ni siquiera en esta situación excepcional fue retirado de la penitenciaría para que guarde reposo en otro lado. Estableció un container. Está aislado del resto de en la un población. container. Dentro de la penitenciaría, en un hospital improvisado, por decirlo de alguna manera. Y los 2 guardias de cárceles en sus respectivos hogares. Exacto. Ahora la pregunta es cuánta gente expuesta anteriormente habría tenido ese contacto cercano con este caso positivo. Con relación a la situación en las cárceles, hoy la justicia dio a conocer un fallo, una tutela judicial, jurisdiccional, que obliga al Ministerio de Justicia a proveer insumos de limpieza y atención médica permanente durante las 24 horas al día a todos los reclusos de Tacumbú y de la Penitenciaría Industrial Esperanza. 16 tutelas jurisdiccionales ya se presentaron hasta ahora, 9 se otorgaron. Ahí están saliendo la Estamos en vivo para el Sistema Nacional de Televisión, reunión que acaba de culminar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el pedido concreto? Buenas noches. Sí, una reunión muy fructífera. Estuvimos reunidos con el director y con los encargados de cada pabellón aquí en la penitenciaría. Ellos estaban un poquito exaltados por la situación del caso positivo que se presentó aquí en la penitenciaría y bueno, luego de un diálogo donde explicamos todo lo relacionado a la enfermedad, ellos quedaron mucho más tranquilos y bueno, continuamos mañana con nuevas atenciones, nuevas toma de muestras aquí en la penitenciaría y continúa todo el proceso relacionado aquí al caso positivo. Bueno, decía yo que materialmente era imposible, porque acá también los colegas se comunicaron con un reo del interior, quien fue el vocero, decía de que todos tienen que someterse. ¿Eso materialmente es posible, es imposible, doctor? Se está analizando, teniendo en cuenta la cantidad de la población. Sí, se está analizando técnicamente la situación, se va a evaluar por bloques la situación clínica de cada uno de ellos. Mañana vamos a tener presencia nuevamente aquí de neumólogos, de clínicos, y de acuerdo a eso vamos a dar la conducta a seguir luego de esta evaluación técnica que vamos a hacer con vigilancia de la salud también. ¿Hay personas que están aisladas ya dentro de la cárcel? Está aislado el caso positivo dentro de un pabellón que ellos tienen aquí, de un bloque, y algunas otras personas que refieren cuadros gripales en los últimos días, esos serán vistos nuevamente mañana por nuestros médicos. ¿Esta noche a cuánta gente le hicieron las pruebas, doctor? Esta noche no, esta noche hicimos una evaluación médica nada más, que alrededor de 80 personas. Doctor, ¿hasta ahora cuántos hisopados se han realizado, doctor? Alrededor de 150 personas ya ha sido realizado el hisopado y eso continúa el día de mañana. Hablamos de guardia cárceles internos. Guardia cárceles internos, personal administrativo también aquí de la penitenciaría. ¿Los resultados para cuándo? Y ojalá que mañana ya a primera hora tengamos ya los resultados, estamos pendientes también nosotros de ellos. ¿A cuántas personas se le va a hacer la prueba mañana, doctor? Y mañana tenemos programado para la misma cantidad de personas, alrededor de 150, y posteriormente a la evaluación técnica se va a decidir cuál es el siguiente bloque y cuáles son las siguientes personas a tomar. ¿Esa va a ser la cantidad que se va a estar realizando a diario, doctor? Y más o menos sí, pensamos así, se va a trabajar de esa manera, y bueno, es un trabajo diario, la evaluación técnica y clínica se va a hacer todos los días. Porque se va a cubrir toda la población penal, doctor. Tenemos pensado eso. Porque ellos exigieron a más de los 1.600, doctor. No, en realidad ellos no hicieron esa exigencia, ellos hicieron nada más
querían más conversar sobre la enfermedad, sobre cómo podía evolucionar esto, querían conocer más todo lo relacionado a la enfermedad. Ellos refieren que leen mucho sobre las noticias, estaban muy asustados por esta situación. Y bueno, luego de este diálogo, la verdad que salimos todos muy contentos y empezamos esta manera de llegar más cerca de ellos y ojalá que mañana continuemos con este trabajo. ¿Se identificó ya el paciente cero en este caso en particular? Estamos todavía en la búsqueda de esa situación justamente. Eso también es algo que ellos nos consultan mucho y bueno, ojalá que pronto ya lleguemos a esa, y muchas veces también no se llega a identificar finalmente cuál es el origen o el ingreso de la enfermedad, ¿verdad? La fuente del contagio. ¿Cuál es la recomendación que se ha dejado al director del penal? Al director y también a todos los reos aquí en la penitenciaría, el uso de tapabocas, la verdad que nos sorprende, todo, el 90% de ellos estaban con tapabocas. Ellos refieren que se cuidan mucho, ellos refieren que se lavan la mano, que ellos justamente han suscrito esta intención de no recibir visitas sociales justamente por el cuidado que ellos refieren que ellos tenían con relación y al miedo también al coronavirus, y ellos también se sentían con un poco de pena y de miedo de que ellos son los culpables de esta situación. Les manifestamos que no, que en realidad no es así. Y bueno, gracias a ese diálogo ustedes ven que están totalmente calmos ya en este momento. Doctor, ellos decían que hay varios con síntomas allá adentro. Uno de los reclusos se comunicó por una videollamada, él decía que hay varios compañeros que están con síntomas ya acá adentro. Ellos refieren que hubo cuadros gripales en los últimos días. La verdad que nosotros hemos tomado la temperatura en el día de hoy a aquellos que referían haber sentido síntomas y no encontramos a ninguna persona con fiebre en este momento. Doctor, el tema de la cuarentena de los personales de seguridad, los guardias. Sí. ¿Cómo se va a coordinar? ¿Cómo se va? Ellos están en un albergue, ellos han solicitado, algunas personas que no referían que no tenían condiciones de guardar esa cuarentena en su domicilio, entonces se les ha abierto un albergue donde ellos se encuentran en este momento. ¿De qué número de guardias estamos hablando? Y alrededor de 35 personas entre guardias y personal administrativo también, aquí en la penitenciaría. ¿Ellos quedan allí y vuelven a cumplir su trabajo aquí o cómo hacen? No, ellos se quedan ahí en este momento, están cumpliendo, están aislados en este momento. Ya no retornan acá. Hasta no tener los resultados y hasta no cumplir la cuarentena. Bueno, ¿qué mensaje para la ciudadanía que están preocupados con esta situación, doctor? Y en este momento está la situación en calma, luego del diálogo. Y bueno, este es un trabajo diario que vamos a tener que hacer aquí en la penitenciaría, tratar de sostener la parte psicológica también, que es algo bastante importante. Y bueno, estamos nosotros para ayudarles a todos ellos. El tema de los sin nexos, la preocupación por el avance de los contagios en los últimos días, lo de la fase 3 que se extiende y la posibilidad de retrotraer todo esto en el departamento, ¿cómo estamos en eso? Bueno, es algo que por la mayor cantidad de personas que en esta fase sale, la interacción entre todos, es esperado luego el aumento de personas con casos positivos y también los casos sin nexos que vayan apareciendo, pero por suerte estamos controlando hasta este momento. Nuestro grupo de epidemiología está haciendo los bloqueos correspondientes. Vemos que la mayor cantidad de contagios se realizan dentro del grupo familiar, no del entorno del trabajo. Entonces es por eso que insistimos mucho más que los cuidados se redoblen dentro de las residencias en este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Hugo Kunzle, el director de la 10ª región sanitaria, retirándose en este momento con la comitiva de médicos que también ha acompañado a este representante de salud aquí a nivel departamental. Ha vuelto la calma, estuvieron, como ya decía él, reunidos, hablaron largo y tendido, se explicó la situación, 150 muestras, 35 guardiacárceles y personal administrativo en cuarentena en un albergue fuera de este lugar. Y también el reo está totalmente aislado, porque hay que decir que el reo que dio positivo está fuera del alcance de los demás, es decir, de todo el resto de la población penitenciaria. Ese es el panorama que se da entonces en torno a la preocupación y a la manifestación que se hizo hoy. No pasó a mayores por la rápida intervención de la policía y la llegada posteriormente de las autoridades sanitarias dentro de este penal, porque anunciaban un amotinamiento. Vamos a nosotros a estar muy al pendiente de los resultados que decía el doctor Hugo Kunzle. Compañero, vamos a tener
probablemente el día de mañana. Son 150 muestras para conocer la verdadera realidad en relación a si hubo o no desborde en materia de contagios en el interior de este penal. Luis, lo que hay que ver ahora, si el doctor confirma que más de 30, una treintena de guardiacárceles están de cuarentena, ¿a cargo de quién va a quedar la seguridad del penal? Porque tampoco es numerosa la cantidad de funcionarios de custodia. Totalmente diezmados están ahora. Evidentemente, justamente es lo que queremos preguntar a las autoridades competentes penitenciarias, porque aquí la reunión se dio con autoridades policiales, autoridades penitenciarias y las autoridades sanitarias. Vemos también eso con preocupación, Carlos, si son 35, es el número específicamente que daba el doctor Kunzle. Evidentemente hay preocupación porque hay que brindar seguridad. Aquí hay gente que tiene antecedentes muy pesados, gente del PCC incluso en el interior de esta penitenciaría, y de hecho que esta mañana tuvimos la información de que se envió una nota a la Policía Nacional a fin de que también pueda resguardar el perímetro. No pidieron, porque esto lo confirmaba el propio director de policía, Carlos, que la policía reemplace directamente a los guardias penitenciarios e ingresen a hacer ese trabajo en el interior, sino más bien el pedido era tratar de colaborar con la milicia a fin de resguardar el perímetro penitenciario. Bueno, y hablando de los números, 35 guardiacárceles están en cuarentena en albergues, 20 en sus casas, se habla de unos 50, 55 en cuarentena total. Y sí, el caso de COVID positivo dentro de la penitenciaría está en un pabellón especial, que en realidad más que un pabellón es un container, es un contenedor. Ahora me confirma también que los 2 guardiacárceles positivos están en un albergue, no están en sus casas. Una puntualización porque, bueno, se los debe aislar obviamente también después de este diagnóstico positivo. El problema es que si esos 2 positivos están en un albergue y se suman otros 35 bajo sospecha, van a terminar contagiándose todos. Contagiados, ¿sí? Claro. Es como ocurrió en los albergues anteriores. Pero siempre la sugerencia en los albergues es que no porque estén todos en el mismo lugar no tienen que mantener el protocolo, ¿verdad? Hay que insistir con el protocolo, el uso de tapabocas. Bueno, Luis, muchas gracias. Volvemos más adelante contigo. Buen trabajo. Correcto, compañeros. A ustedes un fuerte abrazo del este del país. Bien, excelente. Y precisamente hablando sobre esta situación de la cuarentena, de la fase, hoy el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, en una conferencia de prensa, anunció que se va a extender la fase 3 hasta el 19 de julio. A raíz del crecimiento de los niveles de contagio en la comunidad y por temor que los hospitales ante esta situación finalmente terminen saturándose. Además informó que la transmisibilidad del COVID-19 aumentó. El aumento de contagios comunitarios de COVID-19 obligó al ministro de Salud y su equipo de epidemiólogos a poner otro freno de mano, pero esta vez a nivel país. Sugirieron a Mario Abdo Benítez extender 2 semanas más la fase 3. Ahora se espera un decreto que oficialice la decisión que ya fue aceptada por el mandatario. En el sentido de extender la fase 3 por 2 semanas. Entonces, esa es la recomendación que hemos elevado al señor presidente en forma concreta. Naturalmente seguiremos evaluando y veremos cómo se van comportando los indicadores. Pero la distribución comunitaria, la situación regional, el índice de transmisibilidad que ha sido elevado y también el aumento de los requerimientos de las demandas hospitalarias por causas ajenas al COVID, son todos los elementos que hemos tenido en cuenta para elevar esta recomendación al señor presidente. ¿Iba hasta el 5 de julio la fase 3 para ser precisos? Correcto. Y a partir de ahí entonces hay que extender 2 semanas más. En el interín se hacen las evaluaciones, eso es lo que podemos confirmar. Naturalmente estamos siguiendo de cerca los indicadores y haremos cualquier otra recomendación dependiendo de cómo se comporte. Sería hasta el 19 de julio más o menos. Efectivamente, sí. A esto se suma que el 90% de los casos activos de la enfermedad están en la comunidad y muchos fueron contagios en actividades prohibidas, según el doctor Sequera. Los grandes brotes de contagio, ¿verdad?, que ocurren en la comunidad. Ya prácticamente todos los departamentos del país tienen casos, pero más del 90% se encuentran, los casos activos por lo menos en este momento se encuentran entre Ciudad del Este, Caguazú, Central y Paraguarí. Central y Capital, ¿verdad?, y Paraguarí. Ahí está prácticamente el grosso.
todo ese eje de la ruta 2, principalmente excepto Paraguarí, es el donde hay mayor cantidad de contactos o casos activos. Los que están en la comunidad obviamente están en cuarentena, pero estuvieron en la comunidad y en la comunidad se contagiaron. Entonces 220 personas más o menos. Voy a hablar a grandes rasgos. Tenemos de esos 50 están en Paraguarí, otros 50 están en Central y Capital, otros 50 están más o menos en Caguazú y otros 50 están en Alto Paraná. Y ahí tú sumas los 200, pues 20 puedes repartir entre Concepción y otros departamentos que tienen casos positivos, ¿verdad? Julio Mazzoleni además confirmó un tercer contagiado dentro del penal de Ciudad del Este y militares de Ayolas que dieron positivo luego de un contacto. Por lo pronto tenemos 3 personas, son dos guardiacárceles, digamos, y una persona privada de libertad. Son los positivos que tenemos confirmados hasta la fecha y se está explorando un contacto de uno de los guardias de seguridad, ¿verdad? Yo estoy en conocimiento que hay casos en Ayolas, no tengo la precisión del número exacto, pero esa información es correcta. Caguazú estamos todavía teniendo, pero son todos de entornos familiares, así que por el momento solamente las decisiones se van a restringir a mantenernos en la fase 3 y en aquellos departamentos que han quedado rezagados en fase 2 estaremos evaluando sobre todo lo que tiene que ver con Concepción, que nos falta todavía procesar algunos datos del día de hoy. En Paraguarí también ver lo de San Roque González y esta tendencia favorable se mantiene y en base a eso en los próximos días estaremos anunciando las decisiones. Desde Salud ahora evalúan la posibilidad de determinar la recuperación de un paciente asintomático haciendo solo una prueba que deberá salir negativa y ya no 2 como se realiza en la actualidad. Es una propuesta no para los casos graves. Los casos graves, los que están internados, los que son muy sintomáticos, sí vamos a nosotros requerir siempre los 2 test negativos para decir que una persona no tiene más COVID. Pero los casos que son asintomáticos, que estamos viendo muchos, personas que prácticamente tienen el test y luego no ningún síntoma o un síntoma prácticamente muy leve de 1 o 2 días y luego prácticamente normal. En esos con 14 días de cuarentena ya es suficiente como para poder dar como recuperado, ¿verdad? Las autoridades de salud se marcan como meta pasar el invierno sin que los casos se disparen ni los hospitales colapsen. Insisten en que las empresas y negocios habilitados implementen el trabajo por cuadrillas para evitar contagios masivos. Bueno, y atención con este grupo de informaciones porque mucha gente se pregunta qué avances existen hasta el momento acerca de las investigaciones para hallar una vacuna o una cura para el COVID-19. Bueno, estos son los avances más significativos. Comenzamos con Brasil, que ahora inicia las pruebas con la vacuna de Oxford. Se trata de una vacuna candidata desarrollada por esta universidad en Reino Unido. En São Paulo, la aplicación de las vacunas fue autorizada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Los resultados no serán inmediatos y se anuncian para una investigación. ¿Qué es lo que se busca? Se busca lograr una inmunidad en los pacientes. En el mejor escenario, podrían tener una primera vacuna a principios del mes de octubre. El Reino Unido busca registrar la vacuna a finales de este año. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a autoridades locales y regionales que comiencen a reabrir sus economías y dijo que tal vez hubo pequeñas exageraciones de parte de la OMS con el tema de la pandemia. Además de Reino Unido, otros países que están trabajando intensamente en desarrollar ahora una vacuna son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Vamos a hablar del tema de los inmunes. Paraguay tiene ahora una cifra de 65% de personas ya recuperadas. ¿Qué pasa con esto? Los resultados en nuestro país hablan de un índice de recuperación bastante alto, pero la pregunta es, ¿cuánto dura la inmunidad del paciente? Porque se habla de que, bueno, después de que uno se recupera, pasa un tiempo prudencial en que teóricamente uno no vuelve a enfermarse. Estudios realizados en China hablan de que esto tiene un periodo de 2 a 3 meses nada más. La investigación publicada por una revista especializada en investigación y realizada en China arrojó que tras 8 semanas la mayoría de las personas analizadas mostraron una reducción de los anticuerpos generados por el COVID-19 y esto va a influir muchísimo en la elaboración de una vacuna finalmente que pueda servir para ser inmunes ante el COVID-19. Es un debate que se da también en el momento. ¿Va a ser una infección estacional? ¿Qué va a ser el virus del COVID de aquí a futuro cuando pase el tiempo de pandemia?
Y mucha gente está relacionando esto al tema climático, que podría compararse, por ejemplo, con el tema de la influenza. ¿Qué dicen los avances científicos en este sentido? Que ahora se analiza denominar a esta forma del COVID-19 como un virus estacional. La pandemia podría mutar a una infección estacional determinada principalmente por el clima. Los factores climáticos como temperatura, humedad, cantidad de luz solar y factores no climáticos pueden prolongar la vida de los patógenos o acelerar su muerte. Así que vamos a ver de aquí más adelante cómo se comporta este virus en temporada invernal, por lo menos en la zona sudamericana, en donde se da el epicentro de la pandemia actualmente. Bueno, ¿qué es lo que significa el RO? Paraguay tiene un RO casi llegando a 2 por personas. Y vean el siguiente video en las imágenes de apoyo para que la gente pueda entender qué significa el nivel de contagio, el nivel de peligrosidad. Es el promedio de personas que pueden contraer la enfermedad de una persona enferma. Depende del comportamiento humano, permanencia en habitación, por ejemplo, contacto, cercanía o prevención. En Paraguay el índice de RO está llegando a 2 y esto está preocupando muchísimo. Lo ideal es mantener un índice en menos de 1. Ahí estamos viendo el ejemplo de qué pasa cuando una persona desarrolla este RO alto. Genera inevitablemente un lleno total en los hospitales. Si existe un contagio exponencial, el virus se multiplica y ahí tenemos hospitales llenos. Así que es tarea de todos tener a un RO controlado en territorio paraguayo. Y ayer le mostramos un informe en el cual una mujer, una joven madre, denunciaba que su hijo de tan solo un mes de vida falleció a consecuencia de una supuesta mala praxis, una presunta negligencia en el hospital del barrio Obrero. Hoy escuchamos la otra versión, la versión del director de este hospital. Después de 40 minutos vuelve a salir ella a decirme que mi hijo falleció. Me entregaron a mi hijo lleno de algodón por su cuerpecito, con boca en la sangre y en la nariz. Emilce Isabel Rivarola denunció públicamente a los médicos del Hospital General del Barrio Obrero, ya que su hijo de un mes de nacido falleció a consecuencia de una supuesta negligencia. La mujer menciona que al menos 3 veces fue al mencionado hospital y que pese a la grave situación del recién nacido, luego de ser atendidos, le pidieron volver a su casa con el niño, dándole algunas recomendaciones mínimas, lo que según ella causó que la situación del pequeño fuera empeorando. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? No me van a devolver a mi hijo, pero por lo menos quiero que se haga justicia, que se investigue qué es lo que está pasando, cuántas muertes más tiene que pasar en este hospital para que ellos tomen las medidas necesarias, cuántas criaturas más tienen que morir acá para que hagan algo legalmente. Porque no es justo, no es justo. Nosotros venimos con toda la fe y confianza, le ponemos en su mano la vida de nuestros hijos, le encomendamos y ellos nos entregan muertos y nos dan excusas baratas. Es una atención precoz la que ellos están brindando acá, precoz, porque ellos uno luego conmigo hicieron omisión de auxilio al no recibirle a una criatura de 1 mes y medio. Porque según ellos el primer cuadro que ellos reciben ya luego es de bronquitis. Y si ellos saben todo eso, ¿por qué esta doctora no le recibió a mi hijo? ¿Por qué ella no dijo, sí mami, se va a internar tu hijo? Si es que, porque yo, que no soy doctora, que no tengo un título, le veía a mi hijo mal. Por cómo yo sabía que era para internación, ¿cómo ella no va a saber? El doctor Derlis León, director del Hospital General de Barrio Obrero, manifestó que el niño era prematuro y que presentó un cuadro de bronquiolitis, derivando a algunas complicaciones que le causaron la muerte. Durante su internación se le dieron todos los cuidados correspondientes y en el transcurso de la noche del sábado, una vez que el deterioro fue más importante y en búsqueda de la unidad de cuidados intensivos, lastimosamente se produjo el paro cardiorrespiratorio del niño ante estas circunstancias y bueno, no se pudo revertir. En cuanto a la situación de las consultas previas, todas las cuadros respiratorios empiezan con un poco de congestión y síntomas muy inespecíficos. Creo que ya en la tercera consulta proceden a la internación el día jueves y durante su internación permaneció estable, pero en el transcurso de las horas, especialmente el día sábado, el paciente presentó un deterioro clínico, respiratorio y bueno, se tomaron todas las medidas que dictan los protocolos, pero lastimosamente no podemos evitar el fallecimiento. El director del hospital manifestó que lamenta el fallecimiento del niño y que está abierto a cualquier consulta de los familiares del paciente para dar las explicaciones técnicas de lo que ocurrió en el caso.
Vamos a tocar también esta noche otra tremenda historia que tiene que ver con un líder espiritual religioso que reclutaba a sus víctimas de turno aprovechando una situación vulnerable por la que atravesaban. Es un joven que tiene varias denuncias, una veintena. Incluso estaba minusválido. Igual cometía sus actos ilícitos. Judith Colexa tiene todos los detalles y acompañó de cerca desde muy temprano este procedimiento. Judith, buenas noches. Buenas noches, compañeros de la audiencia. Sí, señor, así como lo estabas anticipando vos, en Villa Virginia de Lambaré se logra su detención. Estamos hablando de Víctor González, alias Vico, de 35 años, quien tiene en su contra una veintena de denuncias por parte de jóvenes que formaron en algún momento parte de su movimiento redentorista denominado San Gerardo de Lambaré. Sin embargo, después del procedimiento que se realizó en la jornada, en Lambaré se dieron a conocer más situaciones llamativas y chocantes, porque el relato de las víctimas menciona la forma en cómo él procedía, porque primeramente él hacía como un trabajo psicológico para poder, por supuesto, acercarse a las mismas, valiéndose, por cierto, de su condición de líder de este movimiento juvenil que ya les mencionaba. Y por otra parte ya también hablamos incluso de denuncias de abuso sexual, manoseo, coacción, incluso de por medio también se habla de extorsión. De momento aparentemente él llegaba hasta a fotografiar a sus víctimas, fotografías íntimas, y con eso él las extorsionaba hasta el punto de pedir que las mantenga a cambio de dinero, ya sea para compras de enseres de su casa, también para el pago de la cuota de su vehículo, plan de celular. Todo eso aparentemente se corroboró hoy mediante lo incautado en su domicilio. Se llegó a tempranas horas. La fiscal Teresita Torres estuvo encabezando este trabajo con los agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central. Se llegó hasta el sitio, él estaba allí. Finalmente se incautaron varios elementos, entre ellos una CPU, por lo que vemos, sería la memoria de su computadora, donde aparentemente él tiene archivos comprometedores de sus víctimas. Hablamos incluso, compañeros de la audiencia, de denuncias que datan de 10 años atrás, tremendo, pese a las denuncias reiteradas hechas en distintas oficinas del Ministerio Público. Recién hoy se toma cartas en el asunto y se logra su detención. Vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que fue el trabajo de hoy mediante los dichos del comisario principal Rubén Paredes, que estuvo en representación de la Policía Nacional realizando este procedimiento. Tenemos boleta de extracción de dinero, tenemos chip de celulares, su teléfono celular, un disco duro portátil donde hay mucha fotografía, también una memoria de una computadora, porque este muchacho es técnico en informática y diseñador gráfico, o sea, maneja el sistema, y ahora ordena a la fiscal llevarle hasta la sede para tomarle la declaración, ya en conformidad con su abogado. ¿Se lo encontraron? Está durmiendo, está en su dormitorio, porque él tiene un dormitorio y aparte tiene un lugar donde exclusivamente tiene su computadora, sus elementos electrónicos. ¿Qué dijeron sus familiares y él también con respecto a esto? Nada, no dijeron. No, se limitaron a callarse, no a defenderle, pero sí a callarse, ¿verdad? Bueno, y atención con esto, porque es sorprendente el relato de una de las víctimas que decidió contar a través de un audio de WhatsApp, que por cierto lo distorsionamos para resguardar su identidad, cómo él procedía a embaucarlas. O sea que él hacía todo un trabajo psicológico primeramente a las mismas, porque estamos hablando de menores de edad en su momento que fueron prácticamente abusadas durante retiros y campamentos por parte de este hombre de 35 años. Él supuestamente se valía de su condición de líder, ya lo decíamos. También por otra parte daba la sensación a su gente de generar lástima por su discapacidad física, y posteriormente lo que él hacía era prácticamente manipularlas. Les decía, si vos no accedes a esto, yo te saco ese cargo del movimiento. Entonces de esa manera trabajaba en las víctimas psicológicamente, y normalmente sus víctimas tenían conflictos en casa, eran vulnerables, tenían algún tipo de problema, no dialogaban con papá, con mamá, y eso hacía con que sea propicio este tipo de situaciones. De hecho, que iban hasta la iglesia buscando justamente un refugio. Sí. Y se encontraban con esta situación que definitivamente escapaba de sus posibilidades de discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque estaban completamente desprotegidas en ese momento. Sí, y yo les pido a ustedes, Mercedes, de la audiencia también, que presten mucha atención en este relato de cómo cayó esta joven, que después de varios años
se dio cuenta que ella fue una de las víctimas, porque en su momento ella hasta creyó estar enamorada de este hombre que utilizaba distintas estrategias para cometer su finalidad. Después, cuando ya prácticamente las tenía seducidas, porque esa es la palabra que podemos utilizar, las manoseaba. Atentos con este relato. Es demasiado gracioso o triste, no sé cómo explicar, que al tener un relacionamiento con él, la chica que teníamos al lado, Dios, yo volvía un pie atrás, tipo diciendo, no, pero eso está mal, así pensando un poco. Él automáticamente asumía una postura de indiferencia y de sacar todo lo que estaba a mi cargo, por ejemplo, y a mí me hacía demasiado mal eso, de él ponerse indiferente y que me saque de repente los servicios o me trate inútil, a veces menosprecio lo obra. Entonces, de las veces que yo procuraba cortar los relacionamientos, al relacionamiento, él me trataba de la peor basura del mundo por ahí. Me acuerdo que Bueno, él a la par de hacer esto con esta joven, reiteramos esto, es una mujer, pero distorsionamos precisamente para resguardar su identidad porque se confundió un poco por la distorsión, ¿verdad? También lo hacía de manera paralela con otras jóvenes del mismo movimiento y de una vez, prácticamente en una misma noche, él llegaba a manosear o a abusar de estas jóvenes. Por otra parte, incluso hasta mencionaba a una de las víctimas que él elegía ese día quién salía sorteada para cuidarle esa noche, incluso hasta bañarle, supuestamente valiéndose de su discapacidad física, que en un momento dado él dio a entender que él incluso no caminaba, pero hoy la comitiva se llevó la sorpresa que él sí podía caminar, pero con ayuda, o sea, tenía una dificultad, ¿verdad? Pero no así era exactamente, ¿verdad? Y por otra parte tenemos otro audio que es de la misma víctima, donde ya se pone un poco más denso el relato. Atención con esto. Creo que sí, que en ese retiro me dijo, vos me vas a cuidar hoy. Y claro, todas las otras chicas celosas, como era siempre ese círculo vicioso ahí, ¿verdad? De las chicas, ellas contra ellas, y Víctor siempre terminaba ganando. Solamente las chicas se peleando, se discutiendo, se criticando y tipo mirando el defecto una de la otra y nunca se buscaban defender o hablar sinceramente de lo que estaba pasando. Hasta ahora yo no consigo hablar, por ejemplo, con Marion de sí, sinceramente ya no se abre conmigo. Y las dos sabemos que las dos teníamos un relacionamiento con él al mismo tiempo y otras también, ¿verdad? Y bueno, y ahí él me dice, hoy te toca a vos cuidarme. Lo que sí, que estaban durmiendo, todo el mundo estaba durmiendo en el piso. Y solamente mi hermano y todo estaba creo en ese retiro. Y vamos. Solamente nosotros estábamos ahí en la cama porque él tenía que dormir en la cama, ¿verdad? Y yo tenía que cuidarle que no compulsión y demás cosas, supuestamente. Lo que sí que él me empieza a tocar, yo tenía un short y yo le digo, no, tipo todo el mundo está acá, no vamos a hacer nada. Y yo ni siquiera sabía qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Le dice que él me empezó a tocar, yo me sentí muy incómodo, él se empezó a tocar también. Después me bajó mi short y yo no hacía nada, ¿verdad? Y él se empezó a masturbar y me comenzaba a ensuciar. Me tocaba, ¿verdad? Y como yo nunca había tenido, yo ahora consigo contar esa experiencia, porque fue una experiencia muy marcante para mí. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, ¿verdad? Yo me quedé demasiado asustado, me acuerdo, que esa noche, después que yo le dije, basta, Víctor, porque alguien puede escuchar, alguien se puede levantar, todo el mundo está acá, ¿verdad? Yo me sentí tan mal que yo no sabía, por ejemplo, que solamente por él se tocar y se masturbar ahí por mí. Yo no sabía si podía quedarme embarazado o no, ¿entendés? Entonces lo primero que yo quería era bañarme. Solamente que en mi cabeza de culpable, como siempre, ¿verdad? De culpable que yo permití que me haga eso en mi cabeza. Bueno, esa parte del relato es clave, porque de esa manera se sentían la mayoría de las víctimas,
culpables porque ellas en cierto modo sentían que accedían. Entonces por eso no les contaban a sus padres ni a la policía, porque ¿cómo yo voy a contar si yo misma accedí? Decían, yo permití, es lo que decían. Pero vean ustedes en el relato la gravedad y por otra parte de la inocencia que se aprovechaba este hombre, porque decía ella, yo pensé que incluso me iba a quedar embarazada. Duele muchísimo escuchar estos tipos de relatos. Pero cómo manipulaba a sus víctimas, porque inclusive hablaba de posibles convulsiones en el transcurso de la noche y que ellas tenían que estar atentas, por eso eran seleccionadas específicamente para cuidarlo y así las aislaba. Y todo en el nombre de Dios, tenés que hacerlo porque esa hoy es tu misión, cuidarme a mí, ¿verdad? O sea, valiéndose siempre de esa versión. Sí. Mira, acá lo más grave, uno por el tema de, estamos hablando de menores de 13, 14 años, que ese sentido de culpa sentía esa joven que buscaba limpiar su pecado bañándose, tratar de purificarse, un paralelismo. Pero acá lo más grave es que esto ocurría desde hace muchísimo tiempo en distintas parroquias. Y se fueron denunciando. ¿Y qué hacían las parroquias? Simplemente trasladarlo y no denunciar a las instancias pertinentes. O desvincularlo. Gravemente, claro. ¿De qué manera? Lo desvinculaban, se iba a otra parroquia, se repetía lo mismo, nunca llegaba a la instancia judicial. Y lo más triste, como decías, justamente contabas, que estas niñas con problemas en el hogar, con problemas de relacionamiento con los padres, buscaban protección, asistencia, ayuda en la casa de Dios y finalmente terminaban encontrándose con el propio Lucifer. Sí, señor. Tengo entendido que hay otra parte del audio, Julio, si me confirmás también para compartir, porque es largo el relato, pero tenemos en 3 partes el audio, ya compartimos en su totalidad. Hay uno más, vamos a compartir a continuación. De repente en nuestra aula, la hermana nos hablaba sobre esa realidad y la vida religiosa. Acá en Brasil colocó como prioridad que la vida religiosa iba a ser una presencia de escucha, acompañamiento y lucha contra cualquier tipo de abuso dentro de la iglesia. A mí eso me hacía una carga de conciencia muy grande, pero yo no conseguía hablar con mi formadora, porque yo todavía no conseguía dimensionar que Víctor era el culpable. Yo decía, pero yo tenía la culpa, porque yo también dejé, porque yo también cedí, porque yo también le permití, porque de repente yo también me imaginaba que podía estar con él. Pero yo no pensaba que él tenía todo a su favor, que él era el formador, él era el que enseñaba, él era el que sabía toda nuestra vida. Bueno, ahí está precisamente lo que mencionábamos hace instantes, Mercedes, el momento ya de la manipulación donde ellas se sentían prácticamente cómplices y no víctimas. Esa fue finalmente la situación que se generó e hizo con que ellas se callen demasiado tiempo, pero menos mal, hay una joven que se animó a hacer la denuncia sindicando a esta persona con nombre y apellido, y es por eso que hoy la fiscal Teresita Torres con la comitiva policial llegó hasta el domicilio para lograr su detención, porque si bien hay varias denuncias, son muchas las víctimas, ¿verdad? Son innominadas las denuncias. Incluso se llegó hasta el departamento antitrata de personas pidiendo que por favor se investigue a esta persona, pero nadie se animaba a dar su versión por miedo, incluso porque se sentían comprometidas, teniendo en cuenta que él mismo tenía varios elementos en contra de ella. Además, se encontraron varias boletas en su casa que él recibe de giros constantemente, aparentemente por parte de sus víctimas, a cambio de su silencio, porque tendría fotografías íntimas de las mismas. Las extorsionaba emocionalmente, sino las extorsionaba económicamente también. Vivía de ellas. Y yo les cuento, se encontró en su casa PlayStation, se encontró una computadora última generación, él tiene vehículo que él maneja sin ningún problema, no está adaptado el vehículo, entre otras cosas que no él tiene actividad laboral. No tiene actividad laboral. ¿Cómo podría hacerlo? Y los giros que él tiene son constantes los que reciben, ya sea a través de billetera o giros constantemente que reciben de 300.000, 200.000, 80.000, y eso por supuesto se va a investigar si es que tiene relación con los números de las denunciantes. Porque ¿verdad? su trabajo como formador es ad honorem. Sí, se supone. Se supone, sí. ¿verdad? Bueno, pero bien sabemos que acá existió demasiadas irregularidades. Y por otra parte, se acercaron hoy 2 jóvenes que formaron parte en algún momento de su movimiento, pero que después se retiraron y conformaron otro, pero que dieron su testimonio. ¿Esos movimientos existieron? Existieron. Y activaron en las distintas iglesias. Hasta el 8 de junio él estuvo en el movimiento juvenil Misioneros de San Gerardo, pero él fue desvinculado luego que
saltó a la luz de las redes sociales, principalmente la serie de denuncias. Hasta el 8 de junio estuvo, pero él también fue expulsado de otros movimientos, de otras iglesias en Lambaré y Villa Elisa. Sí, por la misma razón. Y ahí es donde preocupa la situación, porque las parroquias ya sabían de la situación. ¿Y por qué no acompañaron a las víctimas? ¿Por qué ese silencio cómplice? Es lo que uno se pregunta. Y por otra parte, también sería muy importante investigar las unidades fiscales a donde llegaron las otras denuncias. ¿Por qué no iniciaron una investigación? Porque la fiscal Sandra Quiñones le mencionó en un momento dado también a uno de los investigadores que había una investigación paralela con este caso. ¿Qué pasó de esa investigación? ¿Por qué no avanzaban? Porque estamos hablando de 10 años de denuncias realizadas por jóvenes que eran menores cuando fueron víctimas de este señor. Y hoy día ya son mayores de edad. Y una de ellas, esta joven que nos dio su relato. Y que muchas veces al no avanzar el caso, ellas se sienten desmotivadas y prefieren simplemente no ahondar más en ese sentimiento que tanto las lastima con el paso de los años. Buen punto, Mercedes, porque yo te cuento que después que dimos a conocer, que hicimos toda la cobertura sobre la detención de este hombre, aparecieron más víctimas y prometieron hablar con nosotros. Porque quieren dar su versión, porque ahora sí se sienten seguras porque se hizo algo, porque la justicia finalmente intervino. ¿Y cuántos casos más habrá de este tipo, verdad? Valiéndose de movimientos juveniles religiosos, independientemente de la religión que sea, pero para aprovecharse de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Vamos a compartir el testimonio de estos jóvenes que decidieron hoy dar la cara por las víctimas e incluso escracharon a este hombre cuando estaba siendo detenido. Yo formé parte del grupo más o menos hace 6 o 7 años atrás, pero estos casos ya vienen desde el primer grupo ya hace 10 años más o menos, y mucha gente, ustedes sí podían ver en mi scratch del Facebook, los 200 comentarios que habían, todos eran a favor nuestro. O sea, no había ni un solo comentario que diga, todo por fin se hizo algo. Entre las víctimas hay menores de edad. Sí, hay menores de edad, 14, 15 años. Las primeras víctimas ya son mayores de edad y ahora recién tienen ese impulso de poder contar o de poder liberarse realmente. Es algo de terror porque estamos hablando de un tipo que aparentemente yo quisiera que la Fiscalía a través de los peritos competentes en el tema investigue la conducta psicopática de este tipo, porque él la sometía con un método. Él utilizaba su condición física, utilizaba su condición de líder de grupos juveniles para chantajearlas con todo tipo. Si ustedes llegan a ver lo que es su vivienda, él le hacía trabajar a los integrantes del grupo juvenil para lo que es su vehículo. Lo que más nos tocó, bueno, como ciudadanos, cómo llegó a perturbar la paz de las jovencitas. Él les quitaba fotos de su miembro, él se hacía pasar por Dios según el relato de las jovencitas. No viene de hace 3 años, de hace 5, de más de 10 años. La exnovia de él que sí llegó a acceder a fotos en la computadora de él, ¿verdad? Que nosotros le solicitamos a la Fiscalía, donde hicimos la denuncia, que ya investiguen en la brevedad posible. Lastimosamente no lo hicieron. Encontró fotos de chicas con su uniforme de escuela y seguidamente con su uniforme desnuda. La exnovia de Víctor, nos comentó que a ella le causó un pánico, un terror tremendo. Bueno, el testimonio de estos jóvenes que hicieron presión una vez más a través de las redes sociales, y por eso también esto se dio a conocer a través de los medios de comunicación y finalmente intervino la Fiscalía. Incluso hasta se hizo un hashtag, viral se hizo la denuncia, pero una vez más a través de las redes sociales, que hizo más efecto que recurrir al Ministerio Público. Lo que a mí me llamó la atención de lo que dijeron estos dos jóvenes es que recurrieron a sus párrocos. Y como siempre, la basura bajo la alfombra. Prefirieron desvincularlo y acallar antes que hacer la denuncia. Es lo mismo que ocurre con los sacerdotes. Finalmente lo terminan trasladando a otra iglesia y la historia se repite. Que la investigación tendría que ampliarse en relación a las personas que en algún momento estuvieron en conocimiento de este caso y de muchos otros casos de mujeres que fueron abusadas y que no denunciaron porque son cómplices. Y permitieron que él forme parte del movimiento juvenil como líder sin ningún tipo de precedente o registro. O sea que él prácticamente recorría las parroquias, juntaba a los jóvenes a su antojo y hacía constantemente los famosos retiros y campamentos donde él finalmente se aprovechaba de sus víctimas. Vamos a compartir a continuación lo que decía la fiscal Teresita Torres con respecto a este trabajo también. Y procedimos a la detención del presunto autor de muchos hechos de abuso sexual, coacción sexual. Existen varias denuncias, tengo entendido. A mi cargo está solo una causa de una adolescente. Están procediendo por esa causa, pero ella mencionó a esta persona en su denuncia.
ella específicamente les indicó directamente a él como el autor de abusos y coacción sexual. Ocurrió, según esta adolescente, en 5 oportunidades. Comentó cómo la manipulaba, le hacía pagar el transporte, la traía hasta acá, le pedía filmaciones, pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie, muchos métodos de manipulación y varios meses. Tengo entendido que esta persona tiene cierta discapacidad y entonces se valía de eso para, por así decirlo, enganchar a sus víctimas y acceder a ellas, y además decía que él era el formador de las adolescentes y les decía que ellas debían hacer lo que él les pedía. ¿Cuál era el elemento que la comprometía ella con él? ¿Tenía fotografías de ella? Tenía fotografías, filmaciones, diferentes métodos de coacción y amenaza. Tenemos una CPU, un disco portátil, 2 teléfonos celulares. Bueno, destacar el trabajo de esta comitiva fiscal policial que decidió ponerse las pilas y hacer el trabajo que desde hace tiempo se estaba esperando, ¿verdad? Y finalmente hoy en Villa Virginia se logra la detención de este hombre de 35 años, cuya salida vamos a compartir con usted. Es chocante. Nadie se va a imaginar que este sería un presunto violador serial. Hasta incluso, vean ustedes la forma en cómo salía, tomado del brazo de su padre, con la impresión de ser una persona inofensiva, que es lo que él transmitía todo el tiempo en su grupo juvenil religioso, pero por detrás de este cordero estaba un lobo, aparentemente. Y definitivamente en honor a todos los formadores que hacen un buen trabajo, sobre todo en los jóvenes y aquellos que más necesitan, se tiene que hacer justicia, porque este no es referente para el trabajo que hacen muchos otros. Y lo decía él, no necesito la capucha, comisario, así voy a salir, y esta es la forma en que se subía a la patrullera para ser llevado hasta la fiscalía. Víctor, ¿qué puedes decir con respecto a estas denuncias en tu contra? Voy a hablar con la ley, nada más. Voy a hablar con ellos, con la fiscalía. Permiso. ¿Acaso sacaron a estas jóvenes que formaban parte de tu supuesto grupo? Sí. ¿Qué puedes decir al respecto? Permiso. ¿Querés indicar algo, Víctor? ¿Tenés algo? Bueno, ahí está. Bueno, van a seguir las investigaciones y por supuesto a no olvidar el peritaje que se tiene que hacer a su teléfono celular, también a esta memoria, a su computadora que se incautó en la jornada, y por supuesto verificar estos comprobantes de giro si es que están relacionados a la extorsión que él sometía a sus víctimas posteriormente. Buen trabajo, Judith. Vamos a continuar, por supuesto, con esta investigación que recién empieza, está en su etapa incipiente, y como decíamos, también es importante que se investigue a quienes tenían conocimiento sobre este hecho y no lo denunciaron, porque aquellos son cómplices de este delito. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estafador conocido y muy buscado, finalmente detenido. Alexis Aveiro, contame los detalles. Derlis Abel Maqueda Mercedes es un conocido estafador que se caracteriza primeramente por la habilidad de timar a sus víctimas y evidentemente por esa agilidad que tiene para escurrirse de las fuerzas policiales, ya que primeramente les cuento, cuenta con 11 antecedentes, todos ellos por estafa y apropiación. Así también tenía órdenes de detención en su contra vigente, emanados por el Poder Judicial, en total 4, todas también por apropiación. Ya inclusive en su momento fue detenido por la Interpol, sometido a la justicia, procesado, condenado, pero finalmente obtenía su libertad bajo medidas condicionales y nuevamente volvía a operar. En principio, él iniciaba su carrera delictiva en la zona de Pedro Juan Caballero, ya que se dedicaba inicialmente a la importación de vehículos robados, entre comillas,
la adulteración de esos documentos y en base a eso la venta en nuestro país. Pero él seguía campante y a medida que avanzaba iba descubriendo nuevas modalidades y nuevas formas de estafar. Tras varios años de seguirle la pista, personal de la brigada de la Policía Nacional logró su detención, comisario Cristian Figueiredo. ¿En qué zona específicamente? Buenas noches para usted y su amable teleaudiencia. Efectivamente, este estafador, como estabas mencionando, fue detenido en la zona de Capiatá, kilómetro 19, ruta 1, en el transcurso de la tarde, 16 horas aproximadamente. El procedimiento fue una guardia permanente, la vigilancia, ya manejaban sus pastos, pistas de la zona en donde podrían encontrarse, comisario. Efectivamente, este es un trabajo investigativo de aproximadamente 8 meses que ya estamos trabajando, porque constantemente venían víctimas con sus denuncias acá en la oficina, y a raíz de eso un grupo directamente se dedicaba para lograr la aprehensión de este ciudadano. Como bien estabas mencionando anteriormente, esta persona, primeramente en el año 2009, traía los vehículos robados del Brasil, Argentina, también de Uruguay, y los adulteraban el chasis con documentos falsos, volvían a vender acá en nuestro territorio. Y por ese motivo fue que Interpol Paraguay solicitó la captura internacional. En el 2015 fue detenido y puesto a disposición de la justicia, y seguramente tuvo una medida, incumplió nuevamente esa medida y es condenado por esa denuncia inicial que tuvo en el año 2009. Ahora, ¿cómo estafaba, comisario? Bueno, esta persona es muy hábil, como he mencionado, traen los vehículos, adulteran el chasis y con documentos apócrifos vendían los vehículos de alta gama. Cuando prácticamente ya se conocía su modo operandi de los vehículos que hacían ingresar, efectivamente los vehículos de Chile, se acercaba hasta una concesionaria, playa de venta de vehículos, hacía la entrega pertinente de un vehículo, un 5 millones por decir, y él los volvía a vender por 15 o 20 millones de guaraníes. Obviamente, al no pagar a la concesionaria, estos recurrían judicialmente y se le sacaba a la persona de buena fe que adquirió el vehículo. Es decir, le hacía firmar el documento, la transferencia, entonces la deuda ya era traspasada también al nuevo dueño de ese vehículo. Efectivamente, a través de un contrato privado. Él ya se encuentra en esta sede, tiene que declarar en las próximas horas, comisario. Efectivamente, esta persona ya está a cargo de la justicia, ya todo fue comunicado. Gracias, comisario principal Cristian Figueiredo, subjefe de la Brigada Central de Investigaciones de la Policía Nacional, con relación a la detención de este conocido estafador. Muy bien, Alexis, muchas gracias. Cambiamos de tema. Vamos rápidamente a la información hasta Acceso Sur, zona Ñembú. ¿Qué está pasando allí? Raúl Guarín con la noticia. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí sobre 29 de septiembre, Acceso Sur. Recientemente cortaron todo Acceso Sur, pero la noticia ahora se traslada aquí en este sector porque, según los manifestantes, salieron de la vivienda del senador, en este caso, del abuelo del senador Blas Lanzoni, algunas personas, y pusieron debajo de las ruedas de los manifestantes clavos y están empezando a tirar huevos. Hay una manifestación muy caliente aquí dentro de 29 de septiembre y Acceso Sur. Vamos a hablar con algunas de las personas. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está pasando? Están rompiendo vidrios allá de la gente. Lastimosamente así actúa este clan mafioso. Están queriendo intimidar a las personas, están dejando clavos Miguelito. Y así es la forma de actuar de este clan mafioso, tratando de amedrentar a la gente que tiene el derecho de manifestarse, que tiene el derecho de venir a reclamarle a la gente por qué se maneja de esta manera, por qué se roba así al pueblo ñembuense. Nosotros queremos saber dónde están nuestros 1.400 millones. 1.400 millones que es del pueblo ñembuense. Queremos saber dónde están los 25.800.000 de la Comisión Vecinal Pro Seguridad Vecinos Unidos, donde yo me voy junto a la presidenta de la Comisión Vecinal a preguntarle si ella firmó algún cheque, si ella firmó alguna recepción, algún contrato, y me dicen que nunca firmó nada. Acá el clan corrupto apadrinado por Blas Lanzoni, el senador Blas Lanzoni, debe ser desterrado de la ciudad de Ñembú. Verdaderamente acá estamos hablando, inclusive la CEPRELAB tiene que venir a verificar acá. La CEPRELAB tiene que venir a verificar. Podemos ver la parte también de donde rompieron el vehículo, allá, donde dejaron los clavos. Allá pueden, por favor. Sí, vamos a
recorrer porque ahora están empezando. Sí. Acá. Vamos a ver el vehículo que rompieron. Uno de los manifestantes entonces menciona que... Sí. Bueno, ¿cuál es el vehículo que ahí está. violentaron? Acá. ¡Así le querés tu ciudadanía, puta! ¡No sos capaz de mostrar los documentos! ¡No sos capaz de mostrar los documentos por romper autos ajenos, basura! ¡Ladrón! ¡Ladrones! 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 ¡Yo le voy a decir puta! Así es la manera en que este clan le trata a su pueblo. Este es el pueblo. Esta es la forma en que se le trata al pueblo. Así se le roba al pueblo. Así, imagínense, esta es la representación gráfica de cómo hacen. Una vergüenza verdaderamente. Nunca más esto tiene que suceder en la ciudad de Ñemby. Estos son los actos de violencia que nunca más nosotros tenemos que tolerar. El senador Blas Lanzoni es el patotero que dirige toda esta patota en contra de la gente indignada de la ciudad de Ñemby. Blas Lanzoni, carruaje. Alguna vez Ñemby se va a liberar de vos. Mientras la policía estaba allá tratando de atajar a la gente. A la gente para que no le reclame su dinero a este clan. A nosotros nos ponen la ajeo cuando nos manifestamos. Todos a ponernos clavos, Miguelito. 20 oficiales del ajeo. ¿Cuántos oficiales y suboficiales están acá? Por nosotros. Y vienen asquerosamente y nos revientan los autos. Le utilizan a niños para hacer eso. Y el único culpable es Blas Lanzoni y Lucas Lanzoni. Cierto, ellos son los únicos que... Aquí la verdad es el colmo. Nosotros estábamos manifestando de forma pacífica, exigiendo justamente transparencia y recibimos ataque de parte de ellos. Te comento, el lunes nosotros hicimos manifestación. En 48 horas fuimos citados ya de la Fiscalía, supuestamente por perturbación a la paz pública. Ya tenemos una audiencia indagatoria para el día jueves. Ahora imagínense, hace 2 meses este clan Lanzoni fue denunciado ante delitos económicos y no han sido investigados, ni siquiera se ha realizado una sola diligencia. Estas sumas siderales nos han robado en el 2019. 2.200 millones se le entregó a una empresa de maletín llamada Faguma para hacer supuestamente murallas en el Cerro Ñemby. 1.400 se le entregó a una comisión especial que hasta hoy día no sabemos quiénes son sus integrantes. 3.100 millones a comisiones vecinales que hasta hoy día tampoco las obras se han realizado. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Ñemby y esto todo el Paraguay tiene que saber, que los tentáculos del senador Blas Lanzoni sobre la ciudad de Ñemby está llegando y sobre la justicia. ¿Por qué? Porque le han contratado al estudio jurídico de Enrique Baqueta. Enrique Baqueta es miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Así están manejando nuestra justicia en la ciudad de Ñemby. Bueno, entonces las palabras con relación a la denuncia por corrupción en la municipalidad de Ñemby, y ahora están registrando cada vehículo porque supuestamente están poniendo debajo de las ruedas de los vehículos, están poniendo clavos miguelitos una vez que arrancan el vehículo para que pueda poner en llanta esas ruedas. De esta manera entonces van a ir a ver quién es la persona que hizo esto. Vamos a ver. Allá se va la persona entonces que rompió la ventanilla del vehículo y van corriendo los uniformados de esta manera para poder atrapar a esta persona. Y hay corridas por acá dentro de la calle 29 de septiembre y hay muchas corridas. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo porque corren los uniformados y también están corriendo los manifestantes. Vamos a acompañar hasta donde podamos a ver qué es lo que está sucediendo porque aparentemente hay un conflicto. Están corriendo hacia un sector de la calle 29 de septiembre, a pocas cuadras nada más de Acceso Sur. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Con mi camarógrafo justo estamos recorriendo todo lo que es la calle 29 de septiembre. Van corriendo los uniformados, aparentemente en busca de esta persona, quien habría violentado los vehículos, compañeros. A ver, ¿qué pasó, Raúl? No vemos al grupo de policías. ¿Atraparon finalmente al joven que estaban buscando, responsable aparentemente de un hecho ahí? Están buscando a 2 personas aparentemente que están corriendo, estaban acá en un negocio y violentaron todo lo que es los vehículos. Dejaron estos
clavos miguelitos debajo de las ruedas de los vehículos. Y entonces ahora la Policía Nacional está detrás de estas personas, quienes violentaron el vehículo, ya subieron a la patrullera y están detrás de estas personas que aparentemente huyeron en motocicletas. Bueno, esto está pasando, reiteramos, en este momento en la zona de acceso sur, Ñemby, esta protesta, incidentes, confusión, corrida, la intervención de la policía y bueno, a ver si finalmente dan con los responsables de este ataque y la denuncia que están haciendo justamente estos pobladores contra tanto el representante en el Congreso del Departamento Central como también el hijo, que es el intendente de la zona de Ñemby. Hay corridas de aquí para allá. A ver si nos puedes relatar lo que estás viendo, qué es lo que está pasando, Raúl. Nuevamente hay corridas porque los manifestantes están muy molestos por esta situación de los vehículos dañados y están buscando afanosamente a estas personas y van hacia la cancha de 6 de enero, van a dar la vuelta nuevamente. Los manifestantes se dividieron ya, unos cuantos bajaron por la calle 29 de septiembre, otros están arribando como para acceso sur y van a buscar a estas personas. Es por eso que hay corridas por todos lados y van a verificar también sus respectivos vehículos. Raúl, algunos ya entraron hacia la cancha de 6 de enero, sí. ¿Cuántos vehículos están afectados? Esta manifestación ya está reportando vehículos de los manifestantes que fueron dañados por la policía, aparentemente. No, vehículos dañados por personas aparentemente allegadas al intendente de Ñemby. Por eso dañaron algunos vehículos. Uno estamos observando y están verificando ahora los demás vehículos. Sí encontraron debajo de todos los vehículos clavos miguelitos. Eso es lo que encontraron los manifestantes y lo que generó la molestia generalizada y es por eso que están empezando a correr por todos lados. Ahora están verificando cada uno de sus vehículos para ver si no hay más vehículos dañados. ¿Está cerrada la ruta, Raúl, en este momento? No te escuché bien, compañero. ¿Está cerrada la ruta acceso sur en este momento? No cerraron. En este caso estaban cerrando la ruta acceso sur. Y cuando pasaba eso, le llegó la noticia de que estaban siendo violentados los vehículos y entonces todo se centró acá sobre la calle 29 de septiembre y empezaron las corridas por todos lados. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. La Policía Nacional también dejó ya a todos los manifestantes y empezaron la búsqueda de estas personas quienes aparentemente llegaron como para violentar todos los vehículos, pero se dieron cuenta. ¿Y hay cámaras en la zona, Raúl, como para que si más adelante necesitan algún tipo de apoyo en cuanto a pruebas para poder identificar a estas personas? Porque esa es una zona muy comercial, muy transitada, ha de haber más que una cámara. Sí, la calle 29 de septiembre en este caso tiene varios comercios y vamos a ver si tienen algunas cámaras para ver quiénes son las personas que hicieron este violento acto vandálico y ahora están volviendo ya algunas personas de la cancha 6 de enero que está cerquita nada más acá, el lugar de donde se están concentrando los manifestantes. Bien, excelente. Vamos a seguir de cerca, Raúl, esta información que todavía está en desarrollo en esa parte de Ñemby. Cualquier otro incidente, algo que podamos destacar, estamos en comunicación permanente. Así será, compañeros. Gracias, Raúl Uguerín, desde la zona de Ñemby. Y anoche les estuvimos hablando de empresas presuntamente vinculadas al Grupo Ferreira y que nuevamente fueron adjudicadas. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en algunas publicaciones, documentos que obran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y vamos a este primer documento. Y van a ver ustedes, estamos refiriéndonos a Libra Paraguay. Fíjense ustedes, datos del proveedor. La dirección de esta firma, por ejemplo, y el número de teléfono coinciden plenamente. Vamos al número de teléfono. Ya mencionábamos ayer, proveedor Libra Paraguay. Vamos a mostrar el número de teléfono, 228-370, y la dirección, Dr. Pedro Ciencio, 1443. Decíamos, el número de teléfono y la dirección de la empresa Libra Paraguay coincide plenamente, y vamos a la siguiente imagen para que vean ustedes, que coincide plenamente con la firma Medicur, representada por Roberto Varela Canavaro, Roberto Antonio Varela Canavaro. Van a ver ustedes el teléfono también coincide, es el 228-370
Y la dirección es Pedro Ciencio 1443. Coincidencia, ¿no? Estos documentos que le estábamos mostrando, imprimimos ayer. Sí. Ayer. Sacamos de la página ayer de contrataciones públicas. Pero ¿con qué nos encontramos hoy? Vamos a la nueva placa. Ahí está. Proveedor Medicur. El representante legal, Roberto Varela. Hasta ahí vamos bien. Teléfono 333-884. Dirección Japón 2420, casi Feliz Hogado. ¿Se mudó 24 horas? Y sí, habrá contratado algún camión. Porque hasta ayer era otra la dirección. Claro, otra era la dirección. No estaba actualizada la información en ¿Y por qué relación insistimos a en Medicur? Porque de acuerdo al informe de la Comisión de Control y Supervisión de todas las compras en el marco de esta emergencia sanitaria, comisión que encabeza Arnaldo Yucio, establecía que la firma Medicur está relacionada a Marcelo Ferreira Pascotini, el hijo, que es hijo de Justo Ferreira, es el socio principal de Medicur. Perfecto. Ahora vamos a dar lectura porque nos acaban de enviar un comunicado los responsables de Libra Paraguay, y por supuesto, como corresponde, hay que darle lectura. Libra Paraguay, ante publicaciones en medios de comunicación del 22 y 23 de junio del corriente año, basada en suposiciones y datos inexactos, dice, aclara cuánto sigue. Libra Paraguay S.A. es una empresa con una larga trayectoria como proveedor del Estado. Su actividad se inicia en el año 1991 y conforme lo indica el portal de contrataciones públicas, desde el año 2010, cuenta con 124 contratos suscriptos con entidades del Estado, los cuales se encuentran publicados y con libre acceso al público en dicho portal de la DNSP. La firma posee representaciones prestigiosas del exterior que al mismo tiempo distribuyen sus productos a países de todo el mundo, incluyendo a los de alta vigilancia sanitaria. Lo expuesto es suficiente para desacreditar el término de empresa de maletín que pretenden dichas publicaciones. Pero es propio de las empresas de maletín que de repente asienten, por ejemplo, un mismo sitio, claro, una misma dirección, un mismo número telefónico. Pero sigamos con el comunicado. Libra Paraguay S.A. se encuentra debidamente constituida, posee oficinas y depósitos habilitados, cuenta con personal idóneo, ofertando, comercializando y proveyendo productos farmacéuticos de calidad, debidamente autorizados con los registros sanitarios correspondientes. El señor Roberto Varela Canavaro, nombrado en las publicaciones, ejerció la dirección de Libra Paraguay hasta el 2015. Decíamos ayer, era el último registro que se tenía en contrataciones públicas. Bueno, momento en que presentó su renuncia, conforme se desprende del acta del directorio número 35 de la empresa, revocándose también en ese periodo el poder general de administración otorgado en su momento, con lo cual la relación laboral entre las partes se tuvo por concluida. Aquí está. El señor Roberto Varela Canavaro efectivamente constituyó una empresa denominada Medicur, fijando en su momento la dirección y teléfono en nuestra sede, hecho que no contraviene disposición legal alguna. Bajo ningún sentido dijimos que era ilegal, sino simplemente que llamaba la atención. Los productos representados por Medicur eran apósitos, estériles, cremas, ungüentos, jarabes, productos para diabéticos y para las vías respiratorias, siendo estos totalmente distintos y ajenos a los de Libra Paraguay S.A. En el portal de la DNSP se observa la existencia de solo 4 contratos a nombre de Medicur. En los 3 primeros, y ahí cita los identificadores de esos contratos correspondientes a los años 2014 y 2015. Efectivamente, consta la dirección de nuestra firma, sin embargo, en el último de sus contratos del 2018, y hace el identificador, ya se aprecia una dirección distinta y sin vínculo alguno con la nuestra. En los demás apartados del portal y según la exposición más arriba indicada, la firma Medicur fue informada para que realice las rectificaciones correspondientes. Se olvidaron de hacer esa rectificación, había sido. A la fecha notamos que dicha información fue rectificada. Sí, también nos percatamos de que hoy modificaron el número de teléfono y la dirección de Medicur. En 24 horas. En 24 horas. Libra Paraguay no ha participado directa o indirectamente en procesos de excepción vinculados al COVID-19, dato fácilmente comprobable a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Todos los puntos aquí expuestos se encuentran debidamente acreditados con antecedentes de fecha y contenido cierto. Atentamente, Libra Paraguay S.A., Asunción, 23 de junio del año 2020. Pero el IPS ya comunicó a Contrataciones Públicas y solo aguarda que la DNSP establezca un código de contratación. ¿Ya se firmaron los contratos?
con las dos primeras empresas y con Libra Paraguay. Solo falta, repito, que la DNSP establezca un código de contratación para que se complete el circuito de todo proceso licitatorio. El contrato con Libra Paraguay se firmó el 16 de junio, la semana pasada, y podemos decir que este sería el primer contrato que obtiene una firma supuestamente vinculada al Grupo Ferreira desde el escándalo de los insumos chinos. Pero Pablo Seitz, director nacional de contrataciones públicas, dijo que primeramente investigará los vínculos que tendría Libra Paraguay con el Grupo Ferreira para luego liberar probablemente el código de contratación debido a la delicadeza de los productos a ser proveídos, porque estamos hablando de medicamentos monoclonales que se utilizan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, lo que decía Pablo Seitz. Firmado por el Instituto de Previsión Social, esa es una información que debe manifestar el Instituto de Previsión Social, pero la aprobación formal del proceso licitatorio no está culminada hasta que la Dirección de Contrataciones Públicas publique, valga la redundancia, los documentos en el portal de contrataciones públicas. En este caso estamos hablando de una empresa que, como ustedes perfectamente lo identificaron, tiene vinculación con otras empresas. Este puede ser un tema objeto de análisis por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Estamos en presencia de una provisión muy delicada porque los medicamentos monoclonales son de elaboración compleja, son normalmente productos que requieren certificaciones de organismos internacionales, aparte de la autorización de comercialización de nuestro ente regulador nacional, que es la DINISA. Bueno, ahí está lo que decía el señor Pablo Seitz, quien primeramente dijo que investigará la vinculación de esta empresa con el Grupo Ferreira, por sobre todo debido a la delicadeza, repetimos esto, de los medicamentos a ser proveídos, al IPS. Repetimos, nadie dijo que era ilegal. 1, 2, eran documentos que constataban de que había una vinculación con un apellido que estaba justamente relacionado a las otras empresas. Ferreira. Lo que pasa es que soy muy buen amigo y te invito, Carlos, a que venga a mi oficina a establecer tu empresa. Claro. Así es, y eso es, bueno. Ok, repetimos, no es ilegal, pero sí inmoral. Hacemos una pausa. Así mismo, ya volvemos. Le agradecemos por su tiempo al viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, porque tenemos preguntas muy precisas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial, Mercedes, Carlos y a la audiencia. Doctor, ¿qué va a pasar con esta tercera fase? Finalmente continuamos. ¿A qué se debe esta decisión? Y se dio a partir del análisis, digamos, del contexto epidemiológico. Hay algunos aspectos que fueron considerados. Uno tiene que ver con la situación regional. Esta parte del mundo, el continente americano, está viendo cómo los casos se están disparando a nivel de la mayor parte de los países. Básicamente, Uruguay, si bien están tratando de controlar un foco importante para ellos, ¿verdad?, teniendo en cuenta la proporción de casos que ellos estaban reportando, y nosotros somos ya los dos únicos países que tenemos, digamos, un total de casos bastante bajo. En el resto prácticamente vemos cómo en el día a día, en el reporte diario de casos positivos, están sumando lo que nosotros venimos totalizando desde el inicio de este problema sanitario, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también pesó el contexto epidemiológico local. Estamos viendo que hay una mayor propagación viral dentro de la comunidad que se traduce con el aumento de casos positivos entre contactos de casos ya conocidos y aquellos que no tienen nexo epidemiológico. Tercero, vemos también que hay una mayor demanda por parte de la población afectada por afecciones respiratorias en general, que está recurriendo a los hospitales, además del movimiento habitual para otras patologías, ¿verdad? Entonces, gradualmente venimos observando desde hace varias semanas un incremento sostenido, y esa situación nos obliga a tener en cuenta, a tener consideración también de la situación. Y en cuarto lugar podríamos citar
lo relacionado con la interacción social que se da a nivel de la comunidad en general en términos de informalidad, es decir, cuando se dan encuentros en el entorno familiar, en el entorno social, es más probable que haya una mayor relajación en lo que se refiere a la adopción de las medidas de prevención y protección, generando un aumento del riesgo de contagio, de exposición. Y esto tiene claros ejemplos en los casos que hemos visto a nivel de distintas localidades del país. En el caso de San Roque González de Santa Cruz, a nivel de Concepción, vimos que hay casos que se están dando en conglomerados familiares, ¿verdad? Varios integrantes de una misma familia están dando positivos y se están contagiando entre sí. Si bien eso se está dando todavía de manera localizada, estamos viendo que se están generando focos multicéntricos en distintos lugares, y también están apareciendo casos que no tienen nexo individuales todavía, pero están apareciendo inclusive por fuera de los territorios que al principio habían sido identificados como, digamos, los de mayor predisposición para la propagación. El caso de Alto Paraná, Central y Capital. Hay territorios que ya por fuera, sin una densidad poblacional importante, también están registrando casos positivos. Doctor, ¿ustedes creen que con la extensión de la fase 3 se puede frenar o cuál es el objetivo? Porque si esto se dispara, hay que pensar en otro escenario. Claro, en primer lugar, queremos tener datos más objetivos, más precisos, mejor, en relación a la evolución de esta fase 3. En la configuración original de cada fase, con una duración de 3 semanas, la tercera semana básicamente era empleada para hacer el análisis sobre la base de lo que ocurrió en la semana de inicio de cada fase. Entonces, esa era una visión un tanto ajustada, digamos, un tanto corta de lo que pudiera estar pasando en la fase en cuestión, y con esos elementos veníamos tomando decisiones. Hay que tener en cuenta que la transición entre la primera y la segunda fase se decidió inclusive con antelación en razón de la baja intensidad en la propagación de la pandemia en nuestro país. En la transición de la segunda a la tercera fase, la toma de la decisión se hizo con unos días de antelación, pero en un escenario un tanto más ajustado, más acotado. Es por ello que se toma finalmente la decisión el día de hoy de extender la duración de esta fase en 2 semanas más, como para tener un mayor tiempo para poder hacer mediciones ya en lo referente al desarrollo, a la evolución de esta fase que estamos transitando ahora. Eso por un lado nos va a permitir, digamos, tomar decisiones probablemente con una mayor precisión, con una mayor fundamentación sobre datos relacionados a la fase que estamos transcurriendo actualmente. Al mismo tiempo, esperamos hacer algunos ajustes en lo que se refiere a, si es necesario, a los protocolos de los distintos sectores que están, digamos, que relanzaron su actividad en esta fase, de manera a, si corresponde, hacer algunas restricciones adicionales que pudiéramos incorporar como para acotar, digamos, lo relacionado con el riesgo de propagación. Y tercero, también tendríamos que reconfigurar formalmente los mecanismos de control, apuntando ya no tanto a quienes salen para desarrollar tal o cual actividad, porque ya es difícil, habiendo liberado más actividades relacionadas con lo social, pedir algún tipo de justificativo, constancia, justamente porque hay actividades que no se puede justificar, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que apuntar en la reconfiguración de los mecanismos de control hacia aquellas actividades que no están permitidas y que nosotros ya vimos en las últimas semanas, al menos, se vinieron desarrollando. Encuentros familiares, encuentros sociales, festejos, algunos eventos así más o menos grandes, ¿verdad? Con gran aglomeración de personas,
actividades informales, ronda de trago, fútbol informal, ese tipo de cosas que todavía no está permitido. Todas esas actividades deberían ingresar en la fase 4 recién, y vimos que la población se relajó, sobre todo en lo que tiene que ver con el relacionamiento social, el relacionamiento familiar. En el entorno laboral hubo algunos casos de contagio, pero en razón de la aplicación adecuada de los protocolos, estos casos fueron rápidamente delimitados y la propagación fue bloqueada, con buen éxito, con buena efectividad. Pero estamos encontrando que se están produciendo conglomerados de casos familiares, donde el contagio se da entre personas que viven bajo el mismo techo o eventualmente están vinculadas desde el punto de vista del parentesco por una mayor interacción sin la toma de las medidas que están bien establecidas para el relacionamiento de las personas. Podemos decir que ese es el problema ahora, doctor, el núcleo familiar, y no solo estamos hablando de aquellos que viven en una misma casa, sino de familiares relacionados que se visitan entre ellos. Y por ahí va la cuestión, ¿verdad? Aparte que hay que tener en cuenta que se están liberando también otras actividades más relacionadas con el ocio, con la recreación, la salida, digamos, nocturna, con la habilitación del sector gastronómico, ¿verdad? Entonces, todo eso juega también un rol. Si bien se están cumpliendo en líneas generales con los protocolos validados, vemos que el hecho de propiciar una mayor interacción social condiciona una relajación en la adopción de estas medidas, y obviamente con eso el riesgo de contagio se incrementa. Y bueno, estamos viendo los resultados de esa mayor interacción no controlada, por llamarla de alguna manera. Ahora estamos esperando más compatriotas desde el exterior. El caso de Ciudad del Este, que se está guardando hacer, creo que más de un centenar de estudios. ¿Cómo estamos con los hisopos, doctor? Se hablaba de que había para una semana más. ¿Cuándo llega el otro cargamento? Estamos preocupados ante esta situación. Sí, nosotros también, obviamente, pero está garantizada la disponibilidad, digamos, permanente. No hay riesgo de corte, digamos, en la toma de muestras. Para el día de mañana estaríamos procesando más de 1.500 muestras de nuevo. Eso ya les puedo adelantar. Entonces, nosotros ya activamos mecanismos varios para el reabastecimiento. Acá lo que se produjo es un corte en la cadena logística de aprovisionamiento de los proveedores del ministerio por las dificultades logísticas que vienen dándose todavía a nivel global. Todo lo que tiene que ver con diagnóstico es bien preciado para cada uno de los países, entonces hay dificultades para obtener estos insumos. De todas maneras, nosotros ya tenemos asegurada la provisión para los próximos días de una partida importante que nos va a permitir extender la disponibilidad por días más. Estaríamos ya superando las 2 semanas, 14 días. Con eso nos va a dar tiempo a cerrar un proceso de compra grande donde estaríamos recibiendo algo así como 200.000 kits aproximadamente para diagnóstico. Y doctor, justamente la demanda se acrecienta porque estamos hablando de casos confirmados dentro de la penitenciaría regional de Ciudad del Este y de muchos casos sospechosos, o sea, se necesitan en 24 horas unas 200 muestras. ¿Nos puede hablar, nos puede dar detalles sobre esta situación en el penal? Bueno, en el penal inicialmente fueron detectados 3 casos positivos. Uno de ellos involucra a un interno que ya está aislado. Y hay 2 funcionarios, 2 guardiacárceles, ¿verdad? La totalidad de la cuadrilla, creo que eran 25, ya fueron sometidos a toma de muestras. Se incluyó a la totalidad del plantel de guardiacárceles en la toma de muestras. Estaremos recibiendo los resultados y eso ya va a estar incluido en el reporte de mañana del ministro Masoleni. Y también se va a hacer un testeo, de hecho ya se hizo, para posibles contactos de este interno identificado y aislado, ¿verdad?
haremos todo lo necesario como para asegurar el diagnóstico de la población del penal y de todas las personas que pudieran estar en mayor o menor medida vinculadas al funcionamiento de la penitenciaría. Eso no hay que preocuparse, va a estar garantizado. Muy bien, viceministro, muchas gracias por su tiempo y estos detalles. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, igualmente para ustedes, buen resto de jornada, a cualquier momento. Doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud. Hacemos una breve pausa, en instantes hay más información aquí en 24 horas. Vamos con más información. En Ciudad del Este, en la zona de Bella Vista Sur, allanaron los depósitos de una empresa dedicada al manejo de varios productos químicos que podrían utilizarse, dicen los investigadores, en el procesamiento de cocaína. Uno de los allanamientos estuvo encabezado por la fiscal Josefina Aguemo, quien confirmó que el local de la firma Chemical Center en Ciudad del Este no fue habilitado por la SENAD. En el lugar encontraron acetona, soda cáustica, ácido clorhídrico y permanganato de potasio. De acuerdo a la interviniente, existen inconsistencias entre la cantidad de los insumos comprados por la firma con el producto terminado. Son productos que tienen que estar habilitados por las instancias administrativas. Y estas instancias administrativas son la Secretaría Nacional de Antidrogas y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lógicamente, hacer sustancias que tienen que contener el control por parte de estas dos entidades es a efecto de que las mismas no sean utilizadas para otra finalidad que no son las permitidas. ¿Y esto no era declarado ante esta instancia administrativa? Con relación a esta dependencia, que es la de Ciudad del Este, conforme a la información de la Secretaría Nacional Antidrogas, no está habilitada. No así la dependencia de Encarnación, de Bellavista, que sí tiene una habilitación administrativa. ¿Qué productos? Son varios productos químicos, en realidad son una suma de productos químicos por los cuales le habilita la Secretaría Nacional Antidrogas para que la misma pueda comercializar. Un segundo allanamiento se realizó en Bellavista Sur, donde el fiscal Luis Piñanes encontró similares productos a los hallados en Ciudad del Este. El operativo se ejecutó luego de 2 años de investigaciones, informaron los antidrogas. Y por otra parte, en San Lorenzo también encontraron una clínica odontológica que trabajaba sin ningún tipo de medida sanitaria. De hecho, que ni siquiera tenía habilitación de la Superintendencia de Salud. Miembros de la Superintendencia de Salud clausuraron una odontología MAU en la zona de San Lorenzo. Según la denuncia, en el lugar se trabajaba sin respetar los protocolos sanitarios y además no tenían una habilitación por parte del Ministerio de Salud. Nos constituimos con la gente de salud bucodental ante una denuncia presentada por ellos ante la Superintendencia. Razón de ella, procedimos a verificar in situ el lugar que para nosotros evidentemente no reunía los requisitos necesarios para que pueda estar operando como una clínica odontológica. A partir de ahí se elevó todos los elementos de prueba suficientes en contra ante esta situación, es lo que se procedió en este momento a la clausura del mismo. ¿Qué irregularidades puntualmente encontraron en el lugar? Y lo básico, no tenían el permiso correspondiente del Ministerio de Salud ni la inscripción dentro de la Superintendencia de Salud para que ellos puedan operar como una clínica odontológica. También encontraron incluso una cantidad interesante de pacientes en el lugar. Eso fue la semana pasada cuando vinimos. Efectivamente estuvieron 7 personas que intentaban ser atendidos por los médicos. Estos médicos tenían 2 sillones, uno pegado al otro ante esta situación totalmente irregular, razón por la cual con el elemento de prueba que tenemos procedimos a la resolución de la clausura provisoria del local. También recibieron denuncias a través de la página del Ministerio de Personas Anónimas, ¿no? Esa fue una de las denuncias, pero concretamente la denuncia que pasó a la Superintendencia fue la denuncia que hizo la dependencia bucodental del Ministerio de Salud. Ahora bien, ¿qué mencionaron los encargados de este lugar? ¿Hablaron con ellos? ¿Justificaron un poco la forma en que estaban operando? Y la verdad que básicamente no pusieron resistencia. Ellos, por lo que se les pudo apreciar, tenían conocimiento de que están operando en forma irregular. O sea, no pusieron resistencia básicamente.
Los representantes de esta odontología no procedieron a conversar con los integrantes de la Superintendencia de Salud y ya recibieron la notificación que corresponde. Ahora bien, deberán iniciar los trámites en el Ministerio de Salud para continuar trabajando, o de lo contrario, el lugar permanecerá de forma permanente clausurada.